Hola, en estos momentos hablaremos acerca de la cultura Ecija, habitada en el departamento de Pando, ubicada en Bolivia, más exactamente en el estado plurinacional de Bolivia. Bueno, comenzando un poco de retrospectiva acerca de este tema, hay que tener en cuenta que a ciertas culturas son olvidadas con el paso del tiempo, ya sea de manera social o de manera cosmológica, ya que el pueblo puede dejar atrás la cultura que había, aunque se mantenga por hasta ciertos momentos, pero puede ser olvidado de esas maneras, aunque muchos factores pueden determinar esta situación. Comenzando, ¿dónde habitan? Los Ecija viven en los departamentos de Pando y La Paz. Hasta la mitad del siglo XX, las fronteras de su territorio tradicional conformaron los ríos Tambopata y Malinovsky en el oeste. Malinovsky lo pueden verificar que es ese de abajo. Bueno, siguiendo un poco más, vamos. La Madre de Dios en el norte, el Madidi y sus afluentes en el este y el Piedemonte andino en el sur. Todo lo que acabo de decir son lugares donde los Ecija están ubicados. Resulta que también los Ecijas están cerca con la frontera del país Perú, muy cercas, incluso de sur ahí, y por eso algunos de los familiares o de los pobladores que habitan en esos lugares, resulta que es necesario que deben respetar sus territorios que habitaban durante tiempos antiguos por sus ancestros. Eso en la parte de su hábitat. Bueno, comenzando un poco más, a partir de los años 20, es decir, en los años 1920, se pueden constatar migraciones hacia el norte y este, o sea, de Bolivia, para este caso, hasta las cercanías de la ciudad de Riberalta, donde muchos Ecija se asentaron en poblaciones mayores como Portachuelo Alto y Bajo, y en Villanueva, lugares en los cuales se concentra la mayor parte de Ecija de Bolivia. Otros siguen ocupando las riberas del río Beni y de ríos menores de la TCO, multiétnica, que comparten con los cabineño o los tacana, que estos son otros igual culturas que habitan por aquellas regiones. Bueno, centrándonos más en el paisaje que ahora que estoy mostrando, que es Pando, nos centraremos en su historia. Bueno, comenzando desde un principio. Durante la colonia, los Ecija tuvieron esporádicos encuentros con exploradores que descendieron de la región andina y lo hicieron con religiosos, aunque sin mantener contactos duraderos. Durante el primer auge de la goma, solamente algunos Ecija tuvieron contacto con la extracción de goma, pues básicamente en los tiempos de auge de Bolivia estaban los mayores riquezas de la goma y también del estaño que habitaban en Bolivia para aquellas épocas de los inicios del siglo XX, o sea, sería en los años 1900. Bueno, siguiendo más el rumbo, la mayoría de ellos se retiraron a las cabeceras de los ríos y a la región de los valles andinos para evitar el contacto con la zona gomera. Aún así, los contactos esporádicos causaron la muerte de gran parte de la población y las migraciones causadas por la presencia de las empresas extractivas de la goma terminaron en guerras internas entre grupos de Ecija y también con otros pueblos indígenas, recordando que no todos están de acuerdo en un solo momento. Siempre va a encontrar tal vez una persona su propio beneficio y por el bien que tiene, de manera que él razona conscientemente. A partir de 1940, las primeras asociaciones evangelistas entraron en contacto con los Ecija en la región de Rurrenabaque, que es igual Pando.
A partir de medianos de los años 50, el Instituto Lingüístico de Verano se instaló en Portachuelo. En 1991 se formó la organización indígena Sirabo, de la cual los SIJA forman parte. Esta organización que mencioné es un grupo que se encarga acerca de reconocer los pueblos indígenas. Bueno, ahora nos centramos en su organización política y social. Las comunidades SIJA están constituidas por varias familias extensas. Los hombres más ancianos de estas familias ostentan cierta autoridad, recordando que en tiempos antiguos se suponía que los que fueran mayores son los que aguardaban una sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos pasaron casi una vida entera, casi toda su vida, recordando, actuando, realizando, etc. Y de manera su experiencia es mucho más que la de un joven. La autoridad de la comunidad es débil y para evitar conflictos mayores entre las familias extensas, se otorga ese poder a veces a personas ajenas a las familias dominantes. Los matrimonios son uxorilocales, es decir, que se mantienen en esa misma región. La pareja recién formada tiene que vivir en la familia de los padres de la esposa hasta después del nacimiento del primer o del segundo hijo. Estos hijos son adoptados por sus abuelos, algo interesante, en tanto que la pareja forma después un hogar propio. Los que conviven en una sola vivienda comparten entre sí los trabajos y la alimentación. Vamos por ahora por la economía. ¿Cómo será su economía? A los SIJA se les llama gente del río, por ser originalmente un pueblo itinerante que formaba asentamientos temporales en las riberas de los ríos. Actualmente, gran parte de ellos vive en los centros de Portachuelo y Villanueva, pueblos que habitan en Pando, es decir, en Bolivia, un departamento, pero manteniendo en parte la economía tradicional y aprovechando los recursos del bosque mediante la caza y la recolección, haciendo aquí un hito acerca de los tiempos antiguos, y es que los pueblos siempre se basaban en los beneficios que podía producir la naturaleza, la madre naturaleza. Debido a las dificultades de encontrar la suficiente carne, la pesca ha reemplazado a esta actividad en el suministro de proteínas, recordando que el cuerpo suministra todo tipo de proteínas y nutrientes para su crecimiento o para su propia mejor adaptación al ambiente. En la actualidad, la pesca se ha vuelto algo rutinario, siendo la principal actividad económica para su sustento y además para el ingreso de dinero. Al contrario de la caza, la pesca se practicaba por toda la población, incluidos niños y ancianos. Antes se pescaba con trampas, arco y flecha y lanzas. Igualmente tradicional era y sigue siendo la pesca con veneno, como el barbasco. Tampoco hay que descartar que no se colectaban frutas, miel y otros alimentos vegetales durante las expediciones de caza y pesca, y en tiempos de abundancia las mujeres y niños emprenden a su vez expediciones para recolectar lo que ya se mencionó más antes. Ahora vamos en un tema interesante, su cosmovisión, la forma de ver y sentir a su alrededor. La rica cosmovisión de los SIJA se considera propia, a su modo de ser, y contrario a un pensamiento y actuar extraño atribuido a los Deji, la sociedad no indígena, que incluye a los Takana. Acercarse al mundo de los Deji se considera necesario, pero peligroso y en muchos sentidos dañino.
Los Eseija reconocen dos principios vitales. Es agua, como se escucha, un espíritu o alma invisible relacionada con visiones, voces, pensamientos y reflexiones, entre otros, que es contrario, pero a su vez complementario a Yami, como esencia del cuerpo visible, que a su vez posibilitan la conexión con el mundo fuera del real y del visible. Y el otro, importante en el pensamiento Eseija, que constituyen los amos de la naturaleza, guardianes del mundo del entorno, los endosikiana, otra vez, endosikiana, amos relacionados con los seres terrestres. Otro, los enashdoshikana, como se escucha, amos y guardianes de los seres del mundo acuático. Bueno, si parece ciertamente complicado las partes de los nombres, los Deji son los que se consideran necesario como el mundo que es diferente. Y otro que también es interesante, los Enashdoshikana, como se escucha, Enashdoshikana, amos y guardianes de los seres del mundo acuático. Raramente eso se suele escuchar acerca de lo acuático. En la vida de los seres de los Eseija, los muertos intervienen en múltiples formas para evitar intervenciones negativas. Parientes de los difuntos deben evitar pensamientos y emociones fuertes hacia los muertos, porque les activan y acercan al espacio vital de las personas. Por las mismas razones, se debe evitar lugares relacionados con los difuntos. Bueno, tampoco podemos descartar los chamanes, que fueron interesantes en los pueblos indígenas o de los pueblos nómadas desde varios siglos ya, incluso milenios antes de Cristo, ya se encontraban los chamanes, quienes aportaban una cierta virtud acerca de la vida de su alrededor, aunque más eran considerados chamanes médicos, que producían su salvación acerca mayormente de dioses, relacionados con lo que según parece intuitivo para ellos. Bueno, los chamanes, como siendo protagonistas de la fiesta principal de los Eseija, la Eshasha Poi, como se escucha, Eshasha, que sería Esasa, pero se pronuncia en cierta parte así, donde las almas de los antepasados y los amos de la naturaleza eran invitados a participar en los banquetes humanos con abundante chicha de plátano, algo diferente de la chicha de maíz, renovando de esta manera los lazos sociales entre los vivientes y los espíritus del bosque. La cosmovisión es interesante. Uno puede entender de esa misma manera su alrededor a su propia decisión. Ahora, dejando a un lado más y no haciendo tan largo el video, ¿cómo está la situación actual de los Eseija, de la cultura Eseija? La mayor parte de los Eseija en Portachuelo Bajo y Villanueva tienen acceso a educación y salud, pero una buena parte de los Eseija sigue la tradicional economía itinerante en las riberas de los ríos, lo que habíamos hablado acerca de la pesca, excluidos de todos los servicios de la sociedad dominante, es decir, la zona urbana, la zona que ha sido modernizada. Los Eseija muestran un moderado crecimiento demográfico. Hablar acerca de las culturas que fueron olvidadas hasta cierto punto por los historiadores es interesante porque abordan los temas de parientes ancestrales o parientes ascendentes, o sea, de la ascendencia, porque lo que deja a una persona es descendencia. Es por eso que es interesante estudiar estas culturas y más que todo acerca de Bolivia. Muchas gracias por escucharme.